¿Sabías que el 80% de los emprendimientos fracasan en los primeros 2 años? Si querés estar dentro del 20% que tiene éxito, tenés que mirar este episodio. Somos Ceci y Agus y en esta nueva temporada Prontal Mate te vamos a contar los 10 pilares fundamentales para que tu negocio o tu emprendimiento tenga éxito. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que para algunos puede llegar a ser lejano, pero es muy importante y tiene que ver con lo financiero. Este episodio se llama ¿Por qué hay negocios que se desangran financieramente? Vamos a meternos un poco de eso, que podemos decir, acá sí podemos decir somos expertos en este tema. Totalmente, con un título de grado de contadores, pero con mucho foco en lo que es negocio, entonces creo que es la conjunción perfecta, digamos, para poder hablar de este tema, y lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Sí, esto lo va a entender cualquiera. Sé que muchas veces los emprendedores no les es tan accesible poder desarrollar esta habilidad financiera que es necesaria, es obligatoria, diría. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera que lo vamos a aplicar hoy mismo si queremos. Yo creo que hay que arrancar con 2 conceptos que son muy importantes porque son el comienzo de todo. La inversión y los gastos. Son 2 conceptos que se vinculan entre sí porque los dos suponen una erogación o una salida de dinero de nuestro bolsillo. Ahora, son conceptos diferentes. Exacto. O sea, lo que vos querés decir, Agus, es que en nuestro negocio muchas veces vamos a tener gastos, ¿tá? Y vamos a tratar de entender qué significaría tener un gasto. Un gasto es algo que yo tengo que desembolsar, digamos, y que no supone o no está tan relacionado, por ejemplo, a los ingresos que yo voy a tener. Es, por ejemplo, el pago de un alquiler. Es, por ejemplo, el sueldo que yo defina que necesito tener en mi emprendimiento o las personas que sean parte del emprendimiento. Es, por ejemplo, la luz. Es, por ejemplo, el internet, si es necesario, para el lugar en donde estoy emprendiendo. Es decir, gastos que podríamos llegar a decir que son fijos. Lo que me queda claro de lo que vos me decís es, son gastos que son necesarios. Sí. O sea, son inevitables, podemos decir. Sí. Después habrá que buscar la forma de que sean lo más bajo posible, pero si es un gasto evitable, lo elimino rápido. ¿Para qué voy a tener gastando en algo que no lo debería tener? Ahora, es un gasto que yo no puedo evitar, pero no está tan relacionado al producto que estoy vendiendo, que eso va a tener otra clasificación. Entonces, ahora estamos hablando, ahí va, todos los gastos que yo necesito para operar. Total. El segundo concepto que hablábamos era el de la inversión, que también es un gasto, es decir, es algo que sale de mi bolsillo, pero lo estoy utilizando para comprar, por ejemplo, una máquina o invertir en tecnología. ¿Qué significa que estoy invirtiendo? Que en definitiva es algo que voy a hacer capaz una única vez, seguramente al comienzo de mi emprendimiento. Por ejemplo, una máquina que voy a usar para producir. Por ejemplo, montar el lugar donde voy a hacer el emprendimiento. O si es algo de servicio, por ejemplo, desarrollar algún sistema. Mi página web, un sistema, una herramienta que necesite tecnológica. Eso es de una única vez. Generalmente es un desembolso mucho más grande en plata, o sea, suele ser algo mucho más representativo. Y acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que medir? O sea, yo invierto determinada plata. ¿Qué hago después de haber puesto esa plata? O antes de haberla puesto en realidad. Claro, antes de haberla puesto, lo que tenemos que lograr es entender en cuánto tiempo yo voy a recuperar eso que estoy invirtiendo. ¿De qué manera yo entiendo cuándo voy a recuperar eso que invierto? Es, al principio, con estimaciones, pero tengo que poder lograr decir, bueno, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Y cuál va a ser, en definitiva, mi resultado, o sea, mi ganancia, para pagar esa inversión? Bueno, eso es el concepto que vos sí o sí
tenés que saber en tu negocio. ¿Cómo se lee un estado de resultados? Y acá no le tenemos que decir a un contador que nos lea el estado de resultados de nuestro negocio. Somos nosotros lo que tenemos que saber de primera mano cuánto nos está dejando de ganancia nuestro negocio. Ahora, vamos a explicarlo, porque estado de resultados a veces como que la palabra ya genera un poco de pánico. Vamos a explicarlo de a poco. ¿Cuáles son los conceptos que forman parte de un estado de resultados bien sencillo? Es la venta, el costo de lo que vendo, es decir, lo que me vale, por ejemplo, el producto que estoy vendiendo. Eso me va a dar como resultado un margen, que podemos decir margen bruto, ¿tá? A eso le vamos a restar los gastos de los que hablábamos al principio y nos va a dar como resultado una ganancia, la ganancia del negocio. Exacto, que a veces por ahí ni siquiera se traduce 100% en ganancia, pero de ahí, o sea, partiendo de ese cálculo partimos en las ventas y empezamos a restarle esos conceptos, llegamos al resultado que nuestra recomendación es, cuando vos arrancás un negocio, tu margen, que volviendo a lo que explicaba vos, es venta menos el costo de lo que me sale producir eso que vendemos, tiene que tratar de llegar a ser positivo. Creo que más que tratar, es obligatorio que el margen bruto tiene que ser positivo, porque si no, ya por defecto estoy perdiendo. Exacto. Porque lo que viene después de eso siempre son gastos. Exacto. Entonces, en la ganancia bruta, en el margen bruto, en la venta menos el costo, siempre tiene que ser positivo. Como ley, lo podemos dejar como un mandamiento. Exacto, es ley. O sea, anda a revisar eso ya, porque vos desde el día 1 tenés que salir con ese resultado positivo. Exacto. Después de ahí, le vamos a restar el resto de los costos. Y acá sí depende mucho de la fase en la que estén, si les va a dar algo positivo o si les va a dar una pérdida. Claro, que ahí es donde no hay que entrar en pánico. Hay que entender que si al principio damos ese resultado negativo, esa ganancia negativa, porque yo hoy hablaba de ganancia al final y en realidad es lo que se espera, pero al principio capaz que es negativa, tenemos que poder entender cómo revertimos la situación. Ahora, ¿cómo podemos revertir la situación de un resultado negativo? Por ejemplo, vendiendo más unidades. Eso es algo natural que nosotros vamos a arrancar con una determinada venta de la cual vamos a ir creciendo. Y en el volumen vamos a poder empezar a tratar de terminar esa cuenta con un saldo positivo. Pero también podemos rever cuáles son los gastos que estamos teniendo. Porque muchas veces, y por eso también es importante tener un control, se nos está yendo por algún lado en algún gasto que es realmente innecesario para el negocio y ahí es donde tenemos que cortar. Eso, como punto importante, es como ese chequeo, digamos, de que lo que estoy gastando realmente es necesario para el negocio. Entonces, ahí refuerzo el punto de que todos los costos tienen que ser inevitables y si no, recortarlo urgente. Exacto. Y por eso es importante que vos entiendas el estado de resultados. O sea, he escuchado realmente hasta inversionistas que invierten en emprendimientos que dicen, si vos no sabés leer tu estado de resultados, yo no voy a invertir en tu negocio porque no tenés el control de lo que está pasando. ¿Y por qué también es importante esto que vos decís, che, conozco el estado de resultado, conozco el resultado del negocio? Porque hablábamos de la inversión inicial para poder hacer toda esta producción o brindar el servicio. Ahora, ¿yo me quedo ahí? No, en realidad como emprendedor a lo que tengo que aspirar es siempre, a seguir creciendo en escala. Seguir creciendo en ventas, por ejemplo. Entonces podemos hablar de un concepto que es reinversión. Exacto. Me parece buenísimo. Entonces, la inversión, que decíamos que se va dando en ciertos momentos, al inicio sin duda, porque sí o sí vamos a necesitar arrancar con una inversión, pero en la medida que van pasando los meses o los años, para dar el siguiente escalón, por ejemplo, en el volumen de lo que vendo, voy a necesitar inyectar más dinero y esa inyección probablemente sea en inversión en una máquina que me produzca más unidades, en un lugar más grande para que pueda atender a más personas. Todo eso va a ser parte de la reinversión y por eso las inversiones tienen que ser a conciencia, digamos. Tienen que, como hoy decíamos, nosotros tenemos que esperar
que la inversión me genera un resultado incremental, algo que yo antes no estaba teniendo. Entonces, de esa forma vamos como haciendo que el negocio empiece a ser más sustentable financieramente. Y después hay una pregunta o capaz que muchos se pueden llegar a estar haciendo y acá podemos estar como dando el resultado a la clave. ¿Qué pasa si yo, habiendo hecho ese estado de resultado y viendo que mi resultado es positivo, miro en los bolsillos y no se me cae una moneda? Uh-huh. ¿Qué es lo que puede llegar a estar pasando? ¿Qué es lo que tengo que darme vuelta y entender? Bueno, esto es algo bastante más normal de lo que parece. Y recontra importante. Y recontra importante. Y acá está la clave de este episodio, por decir una manera. Esta es como al final lo más importante que vamos a contar, este secreto que muchas veces la gente no lo termina como de entender. Lo que me puede estar pasando, primero, es que yo tengo mucho dinero invertido en mercadería, por ejemplo, en inventario. Qué importante. ¿Por qué? Porque el inventario no está en este estado de resultados del que hablábamos recién. No. Es algo que está separado e inmovilizado al lado mío. Lo tengo ahí, lo estoy viendo. Invertí en algo que está quieto. Está quieto. No me está generando nada. Exacto. Si tengo mucho volumen y no me está generando, es básicamente algo que no me sirve de nada tenerlo ahí. Exacto. O sea, esto nos quita mucha caja. Y que no tener caja nos va a perjudicar en cerrar negociaciones, en compras de oportunidad, en diferentes aspectos, o mismo en la plata que necesito como en el día a día para sobrevivir. Y perdón, depende también del producto del que estemos hablando, porque a veces hasta hablamos de productos con vencimiento que pueden llevar a que, pierdo toda la mercadería que invertí. Digo porque son cuestiones re importantes para tener en cuenta. Exacto, es un problema de mucha sensibilidad. Es grave. El tema de la mercadería es grave. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Primero, la primera recomendación es que lo que vayan a comprar de inventario, que posteriormente es lo que van a vender, esté alineado con lo que esperan vender. No se sobreestoqueen de más. Voy a tirar un tip que es muy sencillo de calcular. Que no lo podemos hacer al inicio, pero sí habiendo transcurrido un tiempito del negocio. Yo cuando invierto en mercadería, o sea, compro mercadería para vender, y habiendo vendido algunos meses, puedo entender la cantidad que vendo por mes. Y hay algo muy sencillo, en unidades. Si yo vendo, por ejemplo, 100 unidades por mes y tengo 500 unidades en stock, yo sé que en stock tengo 5 meses de venta. Y ahí es donde yo puedo irme regulando y haciendo que ese stock que yo tengo acá parado cada vez sea para el menor tiempo posible. Y esa clave, ese cálculo, es lo que puede tener un antes y un después en esto de tengo un resultado positivo, pero no estoy viendo plata en el bolsillo. En uno de los puntos que estamos desarrollando. Ahora, ¿qué otra cosa aparte de la mercadería? Yo vendo un montón. Me está yendo bárbaro con las ventas. Pero cuando voy a mirar la plata me pasa lo mismo. No veo dinero. Esto puede estar pasando porque estoy vendiendo con un margen muy bajo. Repasemos margen, era la venta menos el costo de lo que me salió ese producto que estoy vendiendo. Entonces, tengo un margen o muy bajo o negativo, que dijimos que era la ley número 1 que no podíamos tener desde el día 1 de nuestro emprendimiento. Entonces, eso requiere 2 ajustes. O tengo que bajar el costo de que me lleva a producir ese producto, o necesito sí o sí hacer un ajuste de precio para arriba. Y la tercera, la tercera de no ver dinero en mi negocio, ¿cuál es? El hecho de que estoy desordenado. Exacto. No estoy teniendo claridad de lo que vendo, de lo que me sale mi producto, de los gastos que tengo en el mes y en definitiva tal vez creo que tengo un resultado positivo y en realidad me estoy olvidando de N cuestiones que hacen que en realidad si lo tuviera y hago el cálculo me da una ganancia o un resultado negativo. Volvemos como al punto que hablábamos hace un rato. O sea, si no sabes leer el estado de resultado de tu negocio, no tenés orden y claridad para actuar, para tomar decisiones, para saber si el negocio me está haciendo rentable, si no, si me conviene seguir, si me conviene frenar. O sea,
realmente es la base de todo al final. Y ¿sabes qué? Una cosa que tiene que ver con esto, tiene que ver con el estado de resultados, tiene que ver con el negocio, es entender la zafra. Hay momentos del mes, del año, perdón, en el que vendo más cantidad que otros. Capaz que hay negocios que son bastante estables, pero otros que en realidad no. Vamos a poner ejemplo de una heladería. Una heladería claramente en verano explota, yo arranco en verano con mucho resultado y después eso empieza como a caer, hasta llegar tal vez a tener un resultado negativo. Ahí vamos a como incursionar en un nuevo concepto que sería como que medio como para cierre, pero considero que acá es donde está la clave también como para decir, bueno, ¿cómo puedo salirme de la caja, pensar diferente? Es ¿con qué concepto? Bueno, con la diversificación. Menos mal que a veces me pones a prueba cuando me haces esa pregunta y yo si no la sé, quedo mal. Pero no. yo sabía que la ibas a saber. La sabía. Diversificar. ¿Qué quiere decir? En definitiva, yo tengo que, de alguna manera, buscar productos complementarios para cuando me entra esa baja de temporada del producto que más vendo, el helado, y salir a buscar un producto que lo pueda vender en invierno y de esa manera yo tengo cierto volumen de venta que me permite subsistir esos meses de baja demanda. Por ejemplo, A ver. puedo agregar, que de hecho existen, por lo menos en Uruguay, productos que se venden en la heladería, pero son de consumo de todos los días. Por ejemplo, pizza congelada, empanada congelada, tortas de cumpleaños, pero hechas a base de helado, por ejemplo. Entonces, son productos que en realidad no son ni de invierno ni de verano, son productos de consumo de todo el año. Entonces, ahí es donde encontraron muchas heladerías esa diversificación de la que hablamos. Esa es la verdadera eficiencia en definitiva porque yo tengo la maquinaria o las heladeras, los freezers para almacenar eso y me sale un costo pagar la energía de esa maquinaria, necesito mantener el alquiler de ese local, entonces en definitiva es buenísimo poder tener un producto que me siga trayendo venta durante esos meses. Con estos conceptos, que son varios, pero los pudimos como concentrar y explicar de una manera lo más bajado a tierra posible, podemos decir que si manejamos bien esta parte, nuestro negocio podemos entender que puede prosperar, puede, digamos, verse cada vez más con mejores beneficios, lo cual es lo que, obviamente, como emprendedores esperamos. Exacto. Al final, si no vamos por eso, nuestro negocio corre mucho riesgo de desaparecer. Totalmente. Así que por eso es importante. ¿Sentís que pudimos abarcar todos los puntos, pero me interesaría saber si la gente se quedó con ganas de saber algo más, de profundizar algo más? ¿Fue muy rápido o no? Hay algo que podría hablar horas y es de esta parte de negocio y de analítica de negocio que para un primer capítulo relacionado a esto creo que está suficiente, pero sí creo que está bueno después ya entrar como a cuando escalo un poquito más y tengo más información y un poco más de tecnología, todo lo que se puede hacer con información. La información en un negocio es vital. Lo financiero, que acabamos de ver, y que seguro en los capítulos que hemos visto, en el anterior, por ejemplo, que habla efectivamente de información, bueno, cómo yo siempre con esta información puedo generar resultados siempre positivos para mi negocio. Y sí, y tomar las mejores decisiones. Así Total. que muchas gracias por acompañarnos en este negocio que creo que, nada, cumplimos con... En este negocio dijiste, pero sí, en este capítulo de Aprontal Mate, la verdad... es un negocio. Es un negocio, o queremos que lo sea. Como siempre decimos, que nos sigan en nuestras redes, @aprontalmate. Que se suscriban a YouTube y nos escuchen en Spotify. Exactamente. Nos recomienden. Y que eso es fundamental. Estos son tips que estamos tirando y que a cualquier emprendedor que conozcan o a alguien que quiera emprender les va a sumar. Así que esperemos que obviamente nos recomienden para que esto llegue a más personas. Los Mate Tips. Totalmente. Y hasta un próximo episodio. Nos vemos. Hacer un ajuste de precio para arriba.
Ya había terminado. ¿Y si no, qué pongo? Si aparecí, poné un cartel ahí. Una gráfica.